con el MKS. Entonces, vos haces política fiscal expansiva, aumenta el nivel de ingreso, eso implica que va a haber más consumo privado, porque el consumo privado depende del ingreso disponible, pero la inversión va a quedarse quietita, porque no depende de ninguna otra variable, es completamente exógeno. Y eso sería lógico porque en el marco de una alta recesión no tiene sentido que la empresa invierta más porque le sobra capacidad instalada, ¿sí? Lo que va a esperar es que recién cuando el nivel de actividad esté cerca de la tendencia, quizás recién ahí empiece a invertir, ¿sí? Perfecto, gracias. De nada. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, a ver, cuando aparece esta idea de trampa de liquidez, etcétera, digo, esto era un claro argumento para hacer política fiscal expansiva en el marco de una crisis, de una recesión. Pero los economistas clásicos, como este Pigou que tengo acá, ¿sí? Empezaron a argumentar que eso no era tan así, que la economía se iba a recuperar sola en este contexto que les estoy mostrando acá de trampa de liquidez y de IS vertical, ¿sí? ¿Cómo se iba a dar eso? Porque ellos decían que precisamente, como estamos diciendo, que la demanda especulativa está exacerbada, ¿sí? Que yo tengo todo mi ahorro líquido, ¿sí? Porque no me conviene llevarlo a los activos financieros que me dan una tasa de interés nula o casi nula. Entonces, lo que decían los economistas clásicos era, bueno, todo ese dinero líquido que yo tengo, ¿sí? En la medida que hay tanta recesión, los precios deberían bajar, ¿sí? Bueno, acá la oferta agregada es horizontal, entonces los precios no bajan, pero digo, supongamos que los precios, como el nivel de actividad y cero es muy bajo, empiezan a bajar, ¿sí? Entonces, toda esa liquidez que yo tengo, todo ese ahorro líquido, va a ganar poder adquisitivo, ¿sí? Entonces, lo que decían los economistas clásicos, como Pigou, era que ese mayor poder adquisitivo de la liquidez que tenían las familias iba a estimular un aumento del consumo. Y entonces lo que hacían era decir, bueno, el consumo no solo depende del ingreso disponible, sino también de los saldos reales, ¿sí? Es decir, del stock de dinero que tienen las familias dividido el nivel de precios. Como el nivel de precios baja por la recesión, este stock real de dinero, ¿sí? El stock real de dinero aumenta y decían eso va a llevar a consumir más al sector privado, ¿sí? ¿Cómo va a hacer que la economía solita, ¿sí? Salga de la recesión? Es decir, lo que va a mover la IS no es la política fiscal, que para los clásicos es innecesaria, porque va a ser el propio efecto saldos reales o efecto Pigou, ¿sí? Esta mejora en el poder adquisitivo de mi dinero, del dinero líquido, del ahorro líquido que tienen las familias, la que va a hacer que aumente el consumo y por ende que la economía salga de esta recesión, ¿sí? Entonces, para los clásicos, como es habitual en los clásicos, la economía iba a salir sola de la recesión, en este caso a partir del efecto Pigou, ¿sí? Pero del lado de los keynesianos aparece argumentos contrarios, como este economista que se llamaba Fisher, que decía, ojo, porque la deflación, la caída de precios, va a mejorar el poder adquisitivo de algunos agentes, básicamente los agentes que tienen activos, que son acreedores, ¿sí? Que tienen depósitos, que tienen ahorros, ¿sí? Obviamente a ellos el poder adquisitivo le mejora, pero del otro lado en la economía hay agentes que son deudores, que tienen deudas, y entonces eso implica que el peso real de esa deuda, ¿sí? Yo debo 100 pesos, pero si los precios están bajando, yo debo, en términos de poder adquisitivo, más de 100 pesos, ¿sí? Entonces, así como la deflación va a mejorar la situación de los acreedores, va a perjudicar, va a empeorar la situación de los deudores, ¿sí? Y decía Fisher, la propensión marginal a consumir de los deudores va a ser mayor que la de los acreedores, ¿sí? Esto es, supongamos yo tengo 100 pesos ahorrados, ¿sí? Y esos 100 pesos que antes me permitían comprar, no sé, un bien determinado, como los precios bajan, ahora puedo comprar dos bienes de esos, ¿sí? Yo no necesariamente voy a consumir ese mayor poder adquisitivo que tienen mis ahorros, ¿sí? Por eso es que mi propensión marginal a consumir va a ser menor que aquella de los deudores. El que debe plata, ¿sí?
y debía 100 pesos, y eso implicaba un bien determinado. Y ahora, como los precios bajaron, debe 2 bienes, los mismos 100 pesos implican 2 bienes. Ese deudor, para hacer frente a esa deuda que aumenta el poder adquisitivo, va a tener que bajar, necesariamente va a tener que sacrificar consumo de otras cosas para hacer frente a esa deuda. Entonces, lo que decía Fisher es, el impacto que tiene la deflación sobre los deudores es mucho más fuerte en términos del consumo que tienen que sacrificar que el impacto que tiene la deflación sobre los acreedores, porque no todo mejora de poder adquisitivo se va a traducir a más consumo. Entonces él decía, el impacto que va a tener la deflación sobre los deudores es mucho mayor que sobre los acreedores. En definitiva, para Fisher, la deflación generaba una mayor contracción del consumo, ¿sí? Esto es, porque el impacto de la deflación sobre los deudores era mucho mayor que sobre los acreedores. Pigou solo había visto el de los acreedores. Fisher mira el de los dos y dice, el de los deudores va a ser mucho más potente que el de los acreedores. Por ende, para Fisher, si consideramos el efecto Pigou, el efecto saldos reales, eso implica que la deflación va a generar una caída en la demanda agregada o en la IS, generada por el mayor impacto que tiene sobre los deudores. Entonces, si el efecto Fisher es correcto y la deflación genera una caída del consumo, la necesidad de la política fiscal es todavía más imperiosa, porque la deflación lo que me hace es que me aleje cada vez más de la tendencia. Entonces es imprescindible que la política fiscal aparezca para revertir este escenario, ¿sí? Digo, esta discusión entre Pigou y Fisher, ¿sí?, es secundaria, ¿sí? Lo importante de la clase de hoy es esto, es esta situación de IS vertical y LM horizontal que me permite a mí incorporar al MKS no como un modelo aparte, una cosa ad hoc, sino como una versión particular del modelo ISLM que se da en un contexto de mucha recesión, ¿sí? Lo de Pigou y Fisher tiene que ver con si la política fiscal es imprescindible o no. Claramente para los clásicos no, porque creen que la economía sale sola de la recesión con la deflación. Para los keynesianos, como Fisher, la deflación lo que va a hacer es profundizar la recesión, entonces es inexorable la necesidad de implementar políticas fiscales expansivas, ¿sí? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿No? Se quedaron dormidos y dormidas. Sí, No, yo no, se tenía, entendió perfecto. Bueno, me alegro. eh, acá en la Argentina, en contexto de recesión, ¿hubo algún contexto de deflación también? Yo no tengo Sí, ¿Sí? en la década, a finales de los 90, cuando estaba el régimen de convertibilidad, que van a hablar más adelante cuando vean macroabiertas, vos tenías una economía, la economía argentina en los 90 no tenía inflación, y a partir del 98 y hasta fines de 2001 la economía empezó a caer, a alejarse cada vez más de la tendencia, lentamente, y después cada vez más acelerado, y en ese contexto hubo una deflación. Hubo años en los cuales los precios cayeron. Lo que pasa es que las deflaciones suelen ser muy lentas. Digo, no vas a tener una caída de los precios del 30% o del 40%. ¿Sí? Los precios al alza suben, son muy flexibles al alza, pero son bastante inflexibles a la baja. Entonces, la deflación, y otro argumento que usaban los keynesianos es, digo, supongamos que el efecto Fisher-Pigou es verdadero, ¿sí? Es válido. La magnitud de la deflación que necesitas para que la mejora de poder adquisitivo de los acreedores estimule un mayor consumo de esos agentes, puede ser muy alta la deflación que necesitas. Y una deflación alta puede implicar quizás 10 años. Entonces ninguna economía se va a bancar una recesión de 10 años para salir sola de la crisis, porque las deflaciones precisamente son muy bajitas, ¿sí? Si necesitas una deflación del 10%, ¿sí?, o del 15% o del 20%, para que se dé el efecto Pigou, por ahí eso te lleva 10 años, y eso es socialmente insustentable. Digo, por más que el efecto Pigou fuera económicamente viable, teóricamente viable, la magnitud de la deflación que vos necesitabas lo hacía o lo hace
socialmente insostenible o políticamente insostenible. Nadie se va a bancar una deflación de 10 años para salir de una recesión. Digo, vas a usar el mecanismo que tenga, que es la política fiscal, para salir lo más rápido que puedas. Pero digo, ahí me fui un poco por las ramas. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, en Argentina, entre el 98 y el 2001, vos tuviste una deflación moderada, como es característico de cualquier economía, que obviamente no te ayudó a salir de la recesión, y por eso, nada, después hubo la salida de la convertibilidad y todo lo demás que van a discutir más adelante, pero sí hubo una deflación. Hoy no, hoy como tenés una inflación del 40, del 50, cuando vos pasó el año pasado, tuvimos una recesión, una caída del nivel de actividad del 10%, y lo que pasó es que los precios no cayeron. Te bajó el ritmo de crecimiento de los precios, pero los precios no caen. Digo, para que tengas una deflación, tenés que partir de una economía que tenga una inflación muy bajita o nula, ¿sí? Caso que Argentina hoy ya no tiene, por eso es que una deflación en Argentina hoy es impensado, porque por más que el nivel de actividad se desplome como pasó el año pasado, no vas a tener caída de precios. Tendrás menor crecimiento de los precios, pero no vas a tener deflación. Se pueden asociar los periodos de deflación como más cortos o más de corto plazo y los periodos de inflación por ahí más de largo en el contexto de la Eh, Argentina. sí, sí. La inflación es como estructural, digo, por más va cambiando el nivel de actividad, pero la inflación es más alta o más baja, pero está presente. La deflación por eso se da en un contexto en el cual hay una caída en el nivel de actividad, pero con una situación previa de baja inflación o nula inflación. Digo, eso pasó en Argentina a finales de los 90. Desde entonces, como tenemos inflación alta, las distintas recesiones que fuimos teniendo nunca generaron deflación, porque el punto de partida no te permite tener una deflación. Profe, tengo una duda que es una Sí, curiosidad más que nada. En Argentina sí, ya viste, se dice muy seguido que la inflación tiene ya como un componente inercial, como que por un tema de la sí. propia inercia de la inflación, como que lo primero que hace un empresario, un comerciante, es pensar en aumentar los precios. Sí. ¿Cómo cuantifican eso los economistas o cómo lo piensan? Y vos tenés, lo que podés hacer es, a ver, eh, vos vas viendo los shocks que se dan en la economía, por ejemplo, los cambios en el nivel de actividad, eso te va a dar más o menos inflación. Eh, una suba de precios internacionales te dará más inflación. Entonces vos, cuando vas controlando por todas las variables exógenas, si querés, lo que te queda es la inercia de la inflación, ¿sí? O sea, vos tenés, cuando hay suba en el nivel de actividad, tenés un poco más de inflación. Cuando hay caída en el nivel de actividad, menos. Cuando sube el precio internacional, más inflación. Entonces, cuando vos vas aislando todos esos factores externos, lo que te queda, o exógenos, lo que te queda es la inercia de la inflación. Por eso se Claro, dice que hay inercia, porque por más que no haya ningún shock externo, tenés inflación igual. claro, perfecto, gracias. Bueno, estimados y estimadas, ¿alguna duda más? Eh, yo tengo una Vale. pregunta, no sé si lo Sí. vamos a hablar mañana, pero más que nada, ¿cómo sería la modalidad del parcial? Si nos deberíamos conectar al link de Zoom o por algún otro Sí, lado. mañana lo vamos a hablar eso, pero sí, a ver, lo fundamental es que van a tener que estar con la cámara encendida y el micrófono prendido durante todo el examen. Y la cámara enfocándolos o enfocándolas a ustedes como si, nada, el escritorio, yo tengo que ver, los tengo que ver a ustedes y el escritorio con la hoja o las hojas que van a usar, ¿sí? Así que nada, digo, es imprescindible para rendir el examen virtual tener un dispositivo con cámara y micrófono prendidos, ¿sí? Y buena conexión, porque nada, la regla de la facultad es que el que o la que se desconecta está fuera del examen, le tengo que pasar ausente. Así que también digo, eso es, nada, es una ventaja para los que o las que no estudiaron y nada, patean el router y se van del examen y no tienen problemas, cosa que presencial no podría pasar. Eh, pero también es una espada de Damocles que todos y todas tienen mientras están rindiendo, que si se les cae internet, sonaron, por ahí sabían todo, están haciendo el examen, están terminando, se les cayó internet y no pueden volver al examen y nada. Pero digo, eso lo hablamos mañana eh, con más tiempo. ¿Sí?
Bueno, se está por cortar. Ya digo, terminamos lo que nos quedaba por ver. Nos vemos mañana a las 9. Y nada, con la idea de responder cualquier duda, consulta que tengan de todo lo que vimos de la primera clase hasta hoy. ¿Sí? Buenos días.